Bueno, buenos días a todos. Qué regalo verlos. Realmente ustedes son, como el apóstol Pablo decía, mi gozo, mi corona. No hay nada más precioso que verlos a ustedes conectados con el Señor. De eso se trata, de vincular a la gente con Cristo y que entren en su destino eterno. Amén. Bueno, hoy día vamos a entrar en la parte número 7 de nuestra magnífica, maravillosa y legendaria serie llamada La Renovación de la Mente. Y en esta serie hemos estado hablando una y otra vez acerca de los pensamientos y los caminos de Dios, porque es a través de ellos que nuestra manera de pensar es cambiada y nuestra vida es transformada. Ahora, vamos a repasar el patrón o la forma en la cual Dios trata con nosotros. Hemos dicho anteriormente, porque tenemos que entender cómo es que Dios piensa, cómo es que Él opera. Él, en su trato con nosotros, nos da un precepto o un mandamiento, y juntamente con el precepto o mandamiento, si nosotros obedecemos, Él nos muestra que hay una recompensa y una bendición en la obediencia, pero al mismo tiempo nos alerta o advierte de que toda desobediencia trae como resultado una consecuencia. Si nosotros desobedecemos el precepto o el mandato de Dios, entonces nos va a doler, porque estamos rompiendo principios y leyes espirituales. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán, ¿no? Porque ciertamente el día que comas de él, de ese árbol, ciertamente morirás. No era la voluntad de Dios, sin embargo expresó que había una consecuencia por la desobediencia. Ya hemos leído anteriormente en Primera de Pedro que nuestras almas son purificadas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Por lo tanto, todo tipo de desobediencia trae como resultado la destrucción de nuestra vida pensante, y si nosotros saboteamos nuestra vida pensante, estamos al mismo tiempo saboteando nuestros caminos y nuestro futuro, porque nuestros caminos son el resultado de nuestros pensamientos. Ahora, hemos dicho que en la Biblia claramente se nos muestran dos direcciones opuestas, contrarias y antagónicas que nosotros podríamos seguir. Una de las cosas que tengo que poner en claro es que Dios siempre va a apelar a nuestro poder de elección. Es más, Dios siempre va a demandar que tú actives tu fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tú y yo tenemos que tomar una decisión, tú y yo tenemos que decidir creer y rehusar temer. Eso es bien importante. Así que delante de nuestros ojos hay dos direcciones y nosotros tenemos que tomar una decisión. Y aquí también tenemos un asunto de obediencia y bendición, o de desobediencia y destrucción. Así que vamos a volver al Salmo primero. Este capítulo abre el libro de Salmos, son 150 capítulos, son tremendos, pero este acá abre todo. Acá encontrabas una clave para nuestra vida espiritual y nuestro caminar con Dios. Dice, bienaventurado. O sea, la primera palabra del libro de Salmos, que tiene 150 capítulos, siendo el libro más amplio, más extenso de la Biblia, empieza con una palabrita maravillosa. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido. Ahora, esa palabra es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, pero aquí hay ciertos parámetros que nosotros tenemos que obedecer, tenemos que considerar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, el primer versículo tiene que ver con el campo de desobediencia. Y hemos visto que en este mundo de maldad estamos rodeados de tres diferentes cosas que el enemigo ha puesto allí en contra de nuestra vida pensante. Yo estoy hablando acá acerca de un proceso de tres cosas que Satanás diseñó para atacar nuestros pensamientos y pervertir nuestros caminos. Estas cosas están en el mundo, están alrededor tuyo y te van a atacar todo el tiempo. Estos tres pasos sucesivos son, en primer lugar, recibir el mal consejo. Acá se está hablando del consejo de los malos, siendo el principal malo Satanás. La segunda cosa es el camino de los pecadores. Acá se está hablando acerca del ejemplo, las actitudes y el comportamiento de los pecadores. Y la tercera cosa es la actitud cínica o burlona o desesperanzada de aquellos que se han sentado en la silla de los escarnecedores y de los burladores. Y eso que encontramos acá es justamente un proceso antagónico, opuesto y contrario a lo que tiene que ver con lo que estamos hablando en esta serie. Nuestra serie tiene que ver con transformación, pero esto tiene que ver con destrucción. El diablo quiere destruir tu vida, Dios quiere transformar tu vida. Nosotros escogemos bajo quién nos vamos a someter. Ahora,
Tenemos que entender que si el diablo está detrás de todo esto y el diablo tiene sus títulos y tiene su identidad, sabemos que él es ladrón, mentiroso, homicida, pero también es el padre de mentira. Entonces, cuando leemos las tres primeras cosas que aparecen aquí en el versículo 1, nos vamos a dar cuenta que hay algo que tiene que ver con malos deseos y pensamientos mentirosos. O sea, el diablo coloca delante de los sentidos de la gente, ¿okay?, cosas que apelan a su naturaleza caída, malos deseos. Y la Biblia dice que en los últimos días la gente va a ir en pos de sus malvados deseos. Y la segunda cosa son pensamientos mentirosos. El consejo de malos tiene que ver con pensamientos de mentira que traen nuestra propia destrucción. Así que, como ya hemos visto, Dios nos advierte, nos alerta de caer en este tipo de cosas. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que entran en esta operación y dejan que este ciclo, este circuito funcione en sus vidas de manera activa? Hay consecuencias, lo hemos dicho, y las consecuencias aparecen a partir del versículo 4 hasta el versículo 6. ¿Qué ocurre con estos que la Biblia llama malos, pecadores y escarnecedores? ¿Qué ocurre? Dice en el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, es algo que se lo lleva, lo que el viento se llevó, es algo que no tiene raíz, no está firme, no permanece. Su memoria pasan al olvido, pasan a la intrascendencia. Finalmente no son bien recordados. Versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y por lo que leemos aquí, parece como que los malos, pecadores y escarnecedores no terminan siendo bienaventurados. Todo lo contrario, terminan siendo destruidos, perecen. Ahora, gracias a Dios de que aparte de esto hay otro camino que tú y yo podemos escoger, porque Dios no nos deja colgados, no nos deja en el aire. Dios nunca crea un vacío. Así que hay otra dirección que tú y yo podemos escoger, la cual tiene que ver con el consejo de Dios para cada uno de nosotros. Quiero presentarles a ustedes los pensamientos y caminos de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Y aquí se nos está presentando un camino muy claro, se nos traza el camino sobre el cual hay una bendición pronunciada, una bienaventuranza pronunciada. Y en esto vamos a encontrar que hay dos cosas poderosísimas como contraparte de las tres que vimos en el versículo 1. Versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Se acuerdan que había dos categorías en las tres primeras cosas en el versículo 1? Malos deseos y malos pensamientos. Bueno, acá encontramos buenos deseos y encontramos pensamientos de verdad. Eso es tremendo. Aquí se habla acerca de dos cosas. Se habla acerca de deleitarse en la palabra y se nos habla acerca de meditar la palabra de Dios. Ambas cosas son herramientas poderosas, medios poderosos para poder avanzar en el proceso de nuestra renovación mental. Así que vamos a empezar con la primera de estas dos, que es lo que Dios coloca delante de nosotros. En primer lugar, ¿qué significa deleitarse en la palabra de Dios? Quizás para algunas personas este es un asunto extraño, nunca han escuchado acerca de esto. No importa, es un buen momento para empezar, porque la fe viene por el oír y el oír. Así que tienes oportunidad para iniciar. Si no estás metido en esto, entonces métete de cajón, sumérgete, porque eso es maravilloso. ¿Qué significa deleitarse en la palabra de Dios? Significa disfrutar del efecto o la experiencia de la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es tremendo porque nosotros sabemos que la palabra de Dios nos hace nacer, pero al mismo tiempo alimenta nuestro espíritu y también limpia nuestras mentes. Ahora, vamos a dedicarnos un rato a hablar acerca de esta primera cosa que Dios nos habla, que es deleitarnos en su palabra. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 7, en el versículo 22. Y es tremendo porque Pablo nos ubica. Como ya saben, en las iglesias podemos impartir algo que no venden en la farmacia: ubicaína bíblica, ubicaína espiritual. Y dice aquí, porque según el hombre interior, Romanos 7:22, me deleito en la ley de Dios. Entonces, cuando Pablo habla acerca del hombre interior, él está colocando delante de nosotros el ámbito en el cual tú y yo operamos como cristianos. O sea, tú y yo somos seres espirituales, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo, y Dios lo pone todo en el plano espiritual. Por eso digo, ubícate. O sea, un poco de ubicaína. Es en el espíritu, no es en la carne, no es en la mente, no es en los pensamientos, es en lo sobrenatural, no es en lo natural, es en aquello que es eterno.
Entonces, según el hombre interior, según mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Ahora, yo tengo una Biblia que contiene 26 traducciones, ya se los he comentado anteriormente, y he escogido ahí algunas que son bien interesantes, así que vamos a seguir viendo este versículo. Primero la versión de Connie Burr, que dice: consiento de buena gana en la ley de Dios en mi hombre interior. O sea, está hablando aquí de algo que encaja perfectamente con la naturaleza de nuestro espíritu. La traducción Goodspeed dice: mi naturaleza interior está de acuerdo con la ley divina. Sabemos aquí que algo está alineado, algo se siente bien adentro cuando interactuamos con la palabra de Dios. Es que es nuestro espíritu recreado, regenerado, renacido, que es perfecto delante de Dios en posición y en naturaleza. Es limpio de pecado y se deleita en las cosas de Dios. Otra traducción, que es la traducción del siglo XX del Nuevo Testamento, dice: en el corazón me deleito en la ley de Dios. Y esto acá rápidamente descarta el intelecto y descarta el cuerpo o la carne. Está hablando del espíritu, está hablando del corazón. La Biblia de Weymouth lo coloca así: porque en lo más íntimo de mi ser, toda mi simpatía está con la ley de Dios. Entonces la palabra de Dios es clara, lo estamos viendo de diferentes puntos de vista. Es nuestro espíritu renacido. Somos una nueva criatura en Cristo, somos una nueva creación. Y es aquí, adentro, en nuestro hombre interior, que nos deleitamos en la palabra de Dios. Ahora, cuando tú empiezas en tu caminar con Dios y comienzas a leer y a estudiar tu Biblia, al principio quizás no te parezca un deleite, porque tu mente renovada está acostumbrada a recibir la lluvia sucia mundana de los pensamientos del diablo que vienen conectados con malos deseos. Entonces, tu mente no renovada y no acostumbrada a las cosas espirituales va a colocar un bloqueo. Y ese bloqueo al principio es como que hay que romper la inercia. Si tú tienes una locomotora que está conectada a una serie de vagones que tienen toneladas de carga, y tú colocas solamente un pequeño tronquito, una madera en la rueda delantera de la locomotora, no puede avanzar, por más que tenga mucha potencia, porque tú tienes que romper la inercia. Entonces, muchas veces en la vida cristiana hay que romper la inercia, porque nuestras mentes han estado acostumbradas a algo completamente diferente y hay que quitar ese bloqueo. Así que al principio nos es difícil. Cuando uno empieza la vida cristiana, nos es difícil entrar en el Espíritu o estar en el Espíritu. Pastor, ¿qué cosa estás hablando? Sí, yo sé que estoy hablando acerca de cosas con las cuales la mayoría no están acostumbrados o familiarizados. ¿A qué me refiero? A deleitarse en la palabra de Dios. ¿A qué más me refiero? A estar en el Espíritu o a andar en el Espíritu. Porque son temas extraños. Hermanos, salgan a la calle, pregúntenle a la persona promedio en la calle, ¿no?, ¿cómo está su caminar en el Espíritu? Y jamás están hablando acerca de esos términos, porque ellos están en otra página. Pero si nosotros somos fieles y aplicamos nuestro corazón a la enseñanza y nos sumergimos en las cosas espirituales, poco a poco vamos a ver que nuestro espíritu comienza a tomar el control, nos volvemos más sensibles a nuestro hombre interior, comenzamos a desconectarnos más y más de la influencia de los pensamientos y de nuestro cuerpo, nos volvemos menos conscientes de nuestro cuerpo y más conscientes de nuestro espíritu. Entonces entrar en el espíritu es muchísimo más fácil. En mis 41 años con Cristo, después de tener un buen kilometraje en Cristo, me es muy fácil entrar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque he estado practicando principios y leyes espirituales, y finalmente, después de estas disciplinas espirituales, es tan fácil entrar en el Espíritu que cuando abro mi Biblia es un deleite. Hermanos, me sumerjo en la palabra de Dios, quedo inmerso en ella. Su palabra me cautiva, su palabra me captura. Quedo absorto en lo que veo en ella. Así como un buceador, me meto y buceo, me sumerjo y no quiero salir. Su palabra verdaderamente es mi delicia, es mi deleite. ¿Cuántos han gustado cuán bueno es el Señor? De eso se trata. Ahora, este deleite viene de tu espíritu, no tiene nada que ver con los deleites o placeres de la carne. Eso no viene de tu cuerpo, no viene de tu alma. Por eso tú y yo tenemos que tomar la decisión. Otra vez les digo, Dios apela a tu poder de elección. Y tú tienes que tomar la decisión, tienes que ser intencional
de ir en pos de las cosas espirituales, poner tu mente en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu. Así que las cosas espirituales son las que nos hacen crecer y madurar espiritualmente. Y estas cosas espirituales las vamos a encontrar obviamente en las Escrituras. Ahora, ¿en qué porción de las Escrituras? Particularmente en las epístolas del Nuevo Testamento. Y de manera más específica, mi recomendación es que ustedes se metan en las epístolas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es tremendo. Él mismo reconoce que él era un perito arquitecto. La palabra perito, ¿han escuchado acerca de los peritos, ¿no?, que hacen tasaciones? Perito viene del griego sophos, que es sabio. Así que el apóstol Pablo era un sabio arquitecto. Él construía carpas, tiendas, tabernáculos, y tenía que manejar con precisión ciertas medidas. Él manejaba estos términos técnicos. Lo que me gusta del apóstol Pablo es que él, en las epístolas que él ha escrito, muestra una tremenda precisión, porque él es muy preciso, muy técnico en los términos que utiliza para expresar las verdades espirituales. Obviamente vinieron por inspiración del Espíritu Santo, así que él nunca te va a dejar a ti colgado en la confusión. El apóstol Pablo llama las cosas por su nombre con precisión matemática y es muy específico con respecto a la obra que Dios hizo en nosotros cuando nacimos de nuevo. Y esto aparece en las epístolas. Vamos a darnos un paseíto por Efesios, el capítulo 2, que es justamente una de las epístolas que él escribió. Y vamos a ver en los primeros 5 versículos lo que dividió la historia. Ustedes saben que la historia está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Pero también en nuestras vidas personales hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Cuántos de ustedes están en Cristo? Sí. Hermanos, esta historia en Cristo es mucho mejor que cuando estábamos separados de Él. Y dice aquí, en cuanto a ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Acá está hablando acerca de muerte espiritual y está hablando acerca de los pecados que cometíamos, en los cuales anduvieron en otro tiempo, ¿cómo? Alineados conforme, ¿no?, la corriente o el molde de este mundo. Y no solamente del mundo, que es el sistema, sino también en línea con aquel que está detrás del sistema, el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Es el espíritu que ahora está operando o actuando en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, esto es antes de Cristo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente. Otra traducción dice, y de los pensamientos. Y por naturaleza éramos, está hablando de lo que éramos por dentro, hijos de ira como los demás. Pero Dios, y esto es tremendo, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Así que lo que se está expresando acá es muy claro. Acá se está expresando el caminar del hombre natural, el hombre caído, el hijo del diablo, no nacido de nuevo, no regenerado, no una nueva criatura, no una nueva creación. Y aquí, con los términos precisos que Pablo utiliza, podemos leer claramente que el hombre caído estaba viviendo completamente dominado por su carne, siguiendo los dictados de su cuerpo no regenerado, regenerado, así es, y también de la mente. Está hablando acerca de los pensamientos. Así que el hombre caído no podía restringir los malos deseos de la carne, ni tampoco podía caminar por encima de los dictados de su mente no renovada. Así que más bien la Biblia nos llama a nosotros enemigos. Éramos enemigos de Dios en nuestras mentes, haciendo malas cosas, cometiendo pecados, lo acabamos de leer. Pero a pesar de todo esto, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, Él nos ha salvado y nos ha impartido vida. Así que tú y yo ahora hemos sido enrumbados en un nuevo curso y estamos en la senda de los justos, estamos en un camino de justicia. Gracias a Dios por esto, estamos agradecidos, bendecimos su nombre. Pero ahora que ya estamos en Cristo, es decir, la historia ya se dividió, ya pasó antes de Cristo, ahora estamos en Cristo. En este momento nosotros tenemos que volvernos conscientes de que se tiene que revocar, se tiene que romper el antiguo dominio de nuestra mente y de nuestra carne sobre nosotros. Hay algo que tenemos que hacer y justamente esta serie tiene que ver con esto. Así que aunque ya hemos nacido de nuevo, no debemos perder de vista que aún necesitamos caminar por encima del dominio de nuestra carne y de nuestra mente. Así que
esas cosas van a levantarse en contra de nuestro espíritu de tiempo en tiempo. La carne, los jalones de la carne van a tratar de sacarte fuera del camino y que vayas en una dirección completamente prohibida o que es peligrosa. Y también nuestra mente va a tratar de bombardear, o el diablo mismo va a tratar de bombardear nuestra mente con pensamientos que no tienen nada que ver con las cosas espirituales. Así que, hermano, si tú no tienes ganas de leer tu Biblia, ni de orar, ni de congregarte en la iglesia, ni de juntarte con otros cristianos, te digo que eso no está ocurriendo a nivel de tu espíritu. Está ocurriendo a nivel de tu carne, está ocurriendo a nivel de tu mente, porque tu espíritu, como hemos leído, ama las cosas de Dios. Así que si tú dejas que tu espíritu gane la ascendencia sobre tus procesos mentales y sobre los malos deseos de la carne, entonces tú vas a tomar la determinación de ir en pos de las cosas espirituales y deleitarte en ellas, porque ese deleite, ya hemos visto, no está en tu cuerpo, no está en tu alma o en tu mente, está en tu hombre interior. Y es desde ahí que tú y yo tenemos que vivir la vida cristiana, desde nuestro hombre interior. Así que las cosas son claras. Es en nuestro hombre interior que nosotros amamos las cosas de Dios y nos deleitamos en la palabra de Dios, y tenemos que seguir el deseo del Espíritu, cultivarlo, por supuesto, y seguirlo. Así que cuando hacemos esto, estamos cooperando para poder avanzar en el proceso de nuestra santificación en Cristo. Ahora, ¿qué ocurre con el espíritu de las personas que no tienen a Cristo? Los que están todavía antes de Cristo, su espíritu no regenerado, no nacido o no recreado, está alineado con su mente y está alineado con su cuerpo. Los tres están en muerte. La posición del espíritu muerto es una posición que habla de un estado de pecaminosidad. Es una condición corrupta interna, y esa persona no está en una buena posición delante de la deidad, no está en una posición de justicia delante de Dios. Todo lo contrario, está en oposición a la naturaleza de Dios, muerto, separado de Él. Por eso, en la persona sin Cristo, espíritu, alma y cuerpo están completamente alineados en enemistad y en rebelión contra Dios. Se encuentran en la misma página diabólica y mundana que los demás. Eso es tremendo, es terrible. Así que, ¿qué pasa, no? Hay personas que están buscando a Dios, aún están antes de Cristo, por así decirlo, pero ellos, como fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, tienen en su corazón un vacío, hay un anhelo por algo trascendente, están buscando la verdad, han probado de todo en este mundo y eso no los satisface. Eso me pasó a mí, yo tenía un vacío muy profundo y probé aquí, acá, y dije, no, con esto no es. Entonces yo no sabía qué cosa era, sabía lo que no era, pero estaba buscando en mi corazón. Finalmente, como ya hemos leído, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos rescató. Pero muchas veces no nos damos cuenta que aunque hay una búsqueda de la verdad, el espíritu humano del incrédulo es un espíritu que es moralmente muy débil, y aún así está bajo el control de la carne y bajo el control de la mente y de los pensamientos oscurecidos o entenebrecidos. Sin embargo, aunque hay esa búsqueda de la verdad, su carne y su mente lo jalan hacia la mentira, hacia el error, hacia lo que es la narrativa mundana. Así que, estando en esa sincera búsqueda de Dios, sin embargo, Dios en su misericordia nos alcanza para poder llenar ese vacío y para poder satisfacer ese anhelo por lo trascendente. Ahora, tenemos entonces la mente y la carne dominando sobre el espíritu no renacido, pero cuando tú y yo llegamos a Cristo, lo que ocurre es que este asunto se revierte y tu espíritu pasa de una posición subordinada a convertirse en el líder sobre todo tu ser. Está el espíritu ahí arriba y abajo está en la mente, está en la carne, y eso es maravilloso. Entonces tu espíritu comienza a fortalecerse y de repente comienzas a llenarte de la palabra de Dios, comienzas a deleitarte en ella y vas a poder sujetar tu mente y tu cuerpo, porque tu espíritu nacido de nuevo tiene la capacidad de sujetar tu carne y tu mente, pero necesita ser fortalecido. Hermanos, yo les voy a dar acerca de una herramienta y algo que está a nuestra disposición para que la utilicemos activamente. Si tú tienes un celular y la batería se descargó, o sea, lo único que tienes que hacer es conectarlo a la fuente de energía, conectarlo, el cargador, a la red, para que tú puedas otra vez recargar la batería. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestro espíritu se puede descargar, por así decirlo,
por el uso o porque sencillamente estamos rodeados de una serie de cosas que nos cansan. Entonces tenemos que recurrir a la fuente de fortaleza. Y por eso en Efesios, el capítulo 3, desde el versículo 14 al 16, se nos da a nosotros una tremenda y poderosa clave para que nuestro espíritu esté fuerte y pueda sujetar y controlar, ¿no?, la mente y la carne. Dice aquí: por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ¿qué? Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Ahora, quiero decirles que esto no ocurre de manera automática. En el cristianismo no hay mentalidad de comida rápida ni tampoco microondas. Acá tú tienes que ser intencional. Tú tienes que ser intencional en estar en fe, en estar en el espíritu. Tienes que ser intencional en fortalecer tu espíritu. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, sus discípulos no pudieron acompañarlo, no pudieron velar con él. Estaban cansados, estaban agotados, quedaron rendidos, cayeron rendidos de sueño. Y Jesús les dijo: la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, para vencer la debilidad de la carne, tú necesitas tener un espíritu fuerte, pero tu espíritu no es fuerte de manera automática. Tú tienes que conectarte con la fuerza de Dios, con la fuente de energía y fortaleza divina, para que puedas recibir ese fortalecimiento sobrenatural, y luego tu espíritu es rey. De eso se trata. Así que aquí tenemos una oración inspirada por el Espíritu Santo que el apóstol Pablo hacía a favor de las iglesias. Él tenía carga por las iglesias y contiene una tremenda declaración. ¿Cuál es? Tu espíritu nacido de nuevo está conectado a la fuente del poder del cielo. Gloria a Dios por eso. Así que tú y yo tenemos a nuestra disposición una manera de recargarnos espiritualmente. Yo estoy hablando acá del poder del Espíritu Santo que reside en nosotros. El poder de resurrección de Jesucristo puede actuar en nosotros, puede obrar en nosotros de manera activa a través de la fe. Nosotros tenemos que tomar el paso. Así que vamos a seguir hablando acerca del plano espiritual en el cual estamos puestos, porque cuando hablamos acerca de deleitarnos en la palabra de Dios, es en nuestro hombre interior. Miren lo que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, a pesar no de las tres cosas que el diablo puso en el mundo para atraparnos, para combatirnos, a pesar de los jalones de la carne, a pesar de el estorbo que muchas veces, los bloqueos que nos pone nuestra mente no renovada, a pesar de todo eso, no desmayamos. Vamos adelante hacia la perfección. Aunque ese hombre exterior, nuestro hombre exterior, se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando de día en día. Y el apóstol Pablo, cuando escribió esto, él sabía que su cabello se estaba volviendo canoso, sabía que su tono muscular no era el mismo que cuando era joven, sabía que no era tan fuerte físicamente como en su juventud. Y esto es algo obvio: cuando uno envejece ya no se está volviendo más fuerte, todo lo contrario. Nos guste o no, nuestro hombre exterior se va desgastando. Está escrito, lo que está escrito existe, es una verdad innegable. Todos nosotros estamos, entre comillas, envejeciendo. Ya no podemos correr tan rápido como antes, inclusive nuestra mente no es tan aguda como lo solía ser. Un adulto mayor se olvida más las cosas. Los que me conocen saben que tengo una buena memoria para con los nombres, pero a veces me olvido. Entonces, ¿qué hago? Me quedo quieto y me apoyo en mi espíritu, que nunca se olvida. Ese es un truquito que tengo. Y después de un rato sube o flota hacia mi mente el nombre, porque mi espíritu lo conoce, ¿no? Eso es tremendo. Pero bueno, y eso es parte del proceso del envejecimiento, y lo cual no es algo que tú iniciaste ni tampoco lo puedes frenar ni controlar. Te guste o no, este proceso va a seguir ocurriendo, ¿no? Ocurriendo rollos, canas, arrugas, y mejor no sigo hablando. Sin embargo, a pesar de esto, noten ustedes que otra vez ubicaína. Okay. Otra vez ubicaína. Okay. Otra vez Pablo lo centra todo en el plano espiritual. Dice: sin embargo, a pesar de eso, nuestro hombre interior se va renovando
de día en día. Es decir, Él apela a la parte más profunda de nuestro ser y nos dice que nuestro espíritu está siguiendo un curso completamente diferente, opuesto y antagónico al del hombre exterior. Dice que nuestro espíritu se renueva de día en día, cierto. Nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo se va desgastando o va envejeciendo de día en día. Sin embargo, nuestro espíritu cada día se renueva. Gracias a Dios, como las águilas, rejuvenecemos como las águilas. Así que lo que está ocurriendo en mi espíritu es completamente diferente que aquello que tú ves que está ocurriendo en mi cuerpo. Yo no decidí tener canas, yo tampoco decidí perder pelo o perder rapidez. Sin embargo, es un proceso, pero al mismo tiempo que eso está tomando lugar en mi cuerpo, ¿okay? Al mismo tiempo en mi hombre interior hay una poderosa obra tomando lugar. En mi hombre interior, cada día estoy mejor. Mi hombre interior se está, por así decirlo, ensanchando. La Biblia dice, ensancha mi corazón. Cada día en mi espíritu me vuelvo más fuerte. Estoy más agudo espiritualmente hablando. Cada día estoy más perceptible de las cosas espirituales. Entonces, cada día podemos, porque ya sabemos que estamos conectados al dinamo del poder de Dios, cada día podemos, por la palabra y el Espíritu Santo, ser ministrados en nuestro hombre interior y disfrutar y rebosar de la vida divina y de la energía divina. Así que cuando nuestro espíritu es ministrado, esto tiene un tremendo impacto sobre nuestra alma, sobre nuestra mente. Así que estamos hablando acerca de deleitarnos en la palabra de Dios en nuestro espíritu. Y cuando nuestro espíritu se deleita en la palabra de Dios, y estamos bajo la influencia del Espíritu Santo, esto obviamente va a tener un efecto sobre nuestra mente y esto nos va a ayudar tremendamente en el proceso. Pero quiero que ustedes sepan que el poder activo que está obrando en nuestro hombre interior es mucho más poderoso que ese poder de envejecimiento y de desgaste que está tomando lugar en nuestro hombre exterior. ¿Pueden ver la diferencia? Porque el poder del Espíritu Santo es muchísimo mayor. Así que, hermanos, no hay ninguna excusa para que no dominemos sobre nuestra carne o sobre nuestra mente. Y la verdad que Dios nos coloca delante de los ojos de deleitarnos en su palabra tiene que ser obedecida para que tengamos nosotros beneficios. Ahora, hemos visto cómo termina el pecador, el malo, el escarnecedor, el burlador. Ya hemos visto las consecuencias de su desobediencia. ¿Quieren saber ustedes cuáles son los beneficios de deleitarnos en la palabra de Dios? Ajá, se los coloco delante de los ojos. El Salmo 112. Es tremendo. Acá en estos 10 versículos vemos que se desencadena una serie de bienaventuranzas o bendiciones a aquellos que obedecen la verdad. La obediencia a lo que Dios nos dice en su palabra siempre trae bendición sobre nuestras vidas. Muy bien, ¿cómo empieza el Salmo 112? Exactamente con la misma palabra que empieza el Salmo primero. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendito. A mí me gusta decirle a la gente, te bendigo en tu cara. Qué lindo, ¿no? Bienaventurados. Ahora, hay condiciones, por supuesto. Esto no es automático. Tenemos que entender que nosotros tenemos nuestra parte. Esa es la parte de Dios y esta es la parte del hombre. ¿Bienaventurado quién? El hombre que teme al Señor. ¿Y qué más? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. De eso estamos hablando. Estamos hablando de deleitarnos en la palabra de Dios. Muy bien. Ahora vemos aquí un efecto dominó. Vemos que se desencadena, se suelta, se libera, se desata una serie de bendiciones en la persona que obedece el mandamiento de deleitarse en la palabra de Dios. ¿Están listos? Ahí vamos. Número 1, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Tus hijos poderosos, benditos, dichosos, felices, porque la palabra es su delicia. Pero tú no llegas ahí de manera automática. Tienes que cumplir con la condición. Bienes y riquezas hay en su casa. No escasez, sino abundancia. Bienes, no males. Riqueza, no pobreza. Eso es lo que produce la palabra de Dios en tu vida cuando tú te deleitas en ella. Su justicia permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Que tienes un carácter incorruptible. Caminas en justicia práctica. No solamente sabes que eres la justicia de Dios en Cristo, evidencias eso de manera práctica. Versículo 4, en las tinieblas resplandece luz para los rectos. Cuando estás en una situación en la cual no ves la salida, y Dios nos ha prometido la salida, cuando te haces un mundo y te empantanas y te complicas,
La luz está disponible para ti, porque tú, hermano, no debes caminar en tinieblas porque tienes la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Luego dice, Él es clemente, misericordioso y justo. Eso significa que estás siendo cambiado y cada día eres más como Dios, cada día eres más como Cristo. El hombre de bien, así te llama ahora la palabra, el hombre de bien tiene compasión, presta y administra sus asuntos o sus cosas con justicia o con buen juicio. Eso significa que te conviertes en una persona compasiva, misericordiosa, una persona generosa, porque tienes abundancia, si tienes bienes y riquezas en tu casa, tienes para disfrutar y tienes para compartir. ¿Qué más quieres? Estás siendo como Él. Por eso no resbalará jamás. Estamos hablando de estabilidad, estamos hablando acá de firmeza. No vas a tomar pasos a la loca, no te vas a resbalar, porque no vas a caminar sobre terrenos resbalosos. Vas a ser sabio, vas a medir bien tus pasos, no vas a ser atolondrado ni imprudente. Luego dice aquí, para siempre será recordado el justo. ¿Se acuerdan que los pecadores eran como el tamo que se llevaba el viento? Lo que el viento se llevó. No había memoria para ellos, pero acá seremos recordados. El epitafio en tu tumba va a tener una buena inscripción, pero lo que vale es en la eternidad. Gracias a Dios por esto. Y luego dice, de malas noticias no tendrá temor. Hermanos, cuando nos deleitamos en la palabra de Dios y recibimos malas noticias, yo no lo puedo evitar, hermanos. Me comienzo a reír. Me comienzo a reír porque eso es lo que salta de mi espíritu. Me comienzo a reír porque mi Dios es mayor que las malas noticias. Yo he abrazado las buenas noticias del Evangelio. Gracias a Dios por todo esto. Luego dice, su corazón está firme, confiado en el Señor. Afianzado está su corazón. O sea, firme en el pacto. Afirmado, conociendo los beneficios que tenemos en Él. No temerá. Eso significa que rehusamos temer, decidimos creer. Hasta que vean sus enemigos su deseo. Todo lo que se levanta en contra de ti va a caer delante de ti. Esparce, reparte o da a los necesitados. Su justicia permanece para siempre. Otra vez, su carácter incorruptible y su poderío será exaltado en gloria. O sea, estás siguiendo un curso completamente diferente que el de los malos, pecadores y escarnecedores. Lo verá el impío y se irritará. O sea, van a tener celos de ti, te van a tener envidia. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Pero árbol de vida es el deseo del justo, el deseo cumplido. Qué tremendo. Ahora, estábamos hablando de 3 cosas versus 2 cosas. Una dirección y una segunda dirección. 3 cosas de la dirección que nos conduce hacia la destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Camino de los pecadores, de los malos, de los burlones. Okay. Pero hay 2 cosas que tienen que ver con la vida. Así que vamos al Salmo 1:2. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ya hemos hablado acerca de deleitarnos en la palabra. Ahora nos toca hablar acerca de meditar la palabra de Dios. Y la semana pasada dijimos que la meditación es el inicio del proceso que cambia nuestra mentalidad. Así que si meditar llega a cambiar nuestra mentalidad, entonces tiene poder. Tiene que tener cierta energía, cierto potencial para poder efectuar cambios en nosotros, porque necesitamos aprender acerca del poder de la meditación. Y ya hemos dicho que la meditación bíblica es completamente diferente que la meditación oriental, trascendental, zen, yoga o ese tipo de falsificaciones, porque la meditación bíblica es una idea de Dios y está enseñada consistentemente en su palabra, fue establecida por Dios en su palabra. Y tenemos que entender una cosa: por cada cosa real, verdadera y legítima que Dios establece, el diablo siempre trae falsificaciones. Por eso Satanás ha traído falsificaciones que comprenden prácticas equivocadas y que conducen a la destrucción y a la esclavitud de los hombres. Ahora, sabemos que si existe lo verdadero, entonces Satanás va a falsificarlo. Y muchas veces pensamos que si existen falsas religiones o existen falsos métodos de meditar, esas cosas niegan que existe uno verdadero. No lo niegan, lo confirman, porque el diablo está ahí trabajando como falsificador. Pero hay una verdadera meditación que es para bendición, porque el diablo falsifica lo que existe. Tú nunca vas a encontrar un billete de 5 soles falsificado porque no existe uno verdadero. Entonces, acá hay una prueba de que sí existe una verdadera meditación, la cual está en las Escrituras. Ahora, tenemos que entender las cosas. La mente humana
en su estado no renovado es como un potro salvaje, ¿no? Que no ha sido domesticado. Caramba, es bien difícil. Tienen mucha energía, pero no está bajo control, ¿no? Que necesita ser domesticado colocándole un freno en su boca y sometiéndolo a un amo benevolente. O sea, tú no tienes que ser malo con ese caballo, con ese potro, ¿no? Si tú lo quieres domesticar y que él te obedezca finalmente, tú tienes que ser bueno con él. Hay una gran diferencia entre firmeza y dureza. Okay. Igual con nuestra mente. Si queremos que nuestra mente se sujete a nuestro espíritu y cambie sus patrones o hábitos mentales, tenemos que ser buenos con ella y suministrarle verdad. Suministrarle verdad en paz. Tenemos que suministrarle aquello que la va a ayudar y que va a expandirla en vez de reducirla. Ya hemos visto anteriormente que hay una forma de controlar la mente, y esto se lo enseñó Dios a Josué en Josué 1:8, donde encontramos lo que se nos dice: nunca se aparte de tu boca. ¿Cuántos saben que su boca tiene una tarea? Tarea para su boca 24/7. Ya están hablando, están pronunciando palabras sobre su vida, su familia, su salud, sus finanzas, sobre su futuro, o están cavándose la tumba con sus propias palabras. ¿Qué están haciendo? No, porque tú puedes tener lo que tú dices. Tu mundo sale de tu boca, y esto es cierto. Nunca, 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 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino más bien medita en él siempre, o sea, de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Ahora, ya que la meditación es lo que estamos tratando en este momento, vamos a ver la raíz, la naturaleza de la misma. La palabra hebrea aquí para meditar es hagá, y se traduce en murmurar, ponderar, imaginar, rumiar, hablar, proferir. Y noten ustedes que la mayor parte de los significados de esta palabrita tienen que ver con algo verbal. Es decir, no puede existir una verdadera meditación sin la formación de palabras. Es más, tú puedes pensar ciertas cosas, ¿no? Puedes pensar ciertas palabras. La formación de palabras, sean al inicio audibles o no, son necesarias para la meditación. Pero esto nos enseña a nosotros que tenemos que ser disciplinados para poder enfocarnos intensamente en algo puntual, concreto y específico. La meditación involucra un pensamiento enfocado, centrado, requiere un intenso enfoque. Y quiero aclarar algo, porque ¿cuántos de ustedes leen su Biblia? Ok, los felicito. Leer la Biblia es maravilloso. Hay métodos, hay sistemas para leer la Biblia en un año, y eso te da a ti un conocimiento general de las Escrituras. Está muy bien. Pero si eso es lo único que haces, nunca llegarás a ser una persona espiritualmente profunda, porque tú tienes que hacer algo más que simplemente leer tu Biblia. Tú tienes que escudriñarla. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. Tú tienes que estudiarla. Tú tienes que enfocarte intensamente en ciertos pasajes, textos o en ciertos contextos. Y esto es como, por ejemplo, si ustedes quieren cortar un árbol con un hacha, ustedes no ablandan el hacha de manera indiscriminada. Ustedes enfocan la parte del hacha donde está el filo, ¿ok? Y eso hace que impacte el árbol, y eso finalmente va a traer un resultado. De la misma forma, nosotros tenemos que enfocarnos. Es como un haz de luz difuso, no tiene ningún poder, pero si ese mismo haz de luz, ¿no?, lo enfocamos, podemos conseguir un láser de alta potencia que tiene poder para causar un efecto poderoso en aquello con lo cual entra en contacto. Es lo mismo con nuestro pensamiento, tiene que estar enfocado, porque si tú no te enfocas, esto no te va a llevar a ningún lado y nada va a ser hecho en tu vida. Así que meditar tiene que ver con enfocarse en un pasaje, en un versículo, en una idea o pensamiento bíblico, y es ahí donde, debido a que tú estás obedeciendo y honrando la palabra de Dios, es ahí donde entra el Espíritu Santo. Hay dos factores en las epístolas: la palabra y el Espíritu. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, de meditar en ella, de deleitarte en ella, el Espíritu Santo entra para abrir tu entendimiento, y es maravilloso. Te enfocas en un pensamiento de la palabra, en un versículo de la palabra, y ahí interviene el Espíritu Santo, tu maestro, que tiene un ministerio didáctico a tu favor, y él te muestra otras escrituras paralelas que apuntan en la misma dirección que aquella que estás meditando, y te abre tu mente,
te completa el cuadro. Eso es bien importante porque nosotros podemos ver otros aspectos de la misma verdad y estudiar. Así la palabra de Dios nos ayuda. ¿Alguna vez han escuchado acerca de estudiar tópicamente? Eso no tiene que ver con un tópico de salud. Estudiar tópicamente significa estudiar temas en la Biblia. Por ejemplo, el tema de la gracia o el tema de alabanza, adoración, cualquier otro tema. Eso es importante. Tú agarras un tema en particular y comienzas a estudiarlo, y esto va a contribuir tremendamente con tu madurez espiritual. Pero hacer eso requiere de un enfoque intenso. Agarras tu concordancia, comienzas a mirar, ¿no?, todos los versículos donde la palabra fe, por ejemplo, aparece. Entonces lo que estás haciendo es como armar un rompecabezas. Tú coleccionas todas las piezas, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las piezas de fe en Génesis, en Éxodo, Levítico, y así sigues hasta Apocalipsis, y luego las armas, las conectas, las escrituras se regulan unas a otras, y recién allí tienes un cuadro completo de ese concepto bíblico. Pero si tú agarras solamente un versiculito y tú dices, esa es la verdad. No es la verdad. El Espíritu Santo no te guía a la verdad, te guía a toda la verdad. Y toda la verdad son todas las piezas de rompecabezas, y ahí recién ves el cuadro completo. Entonces muchas personas no han aterrizado en las verdades bíblicas por no pensarlas a fondo, las conocen solamente de manera superficial o de oídas. A veces hablamos de las tradiciones que existen en el mundo religioso, pero los evangélicos tienen sus tradiciones también, y hay dichos, entre comillas, cristianos que no son bíblicos. Y tú y yo no tenemos que vivir por lo que pensamos que la palabra dice, tenemos que vivir por lo que la palabra dice específicamente. Así que nunca vas a descubrir una verdad a menos que la pienses a fondo, porque el enfoque desbloquea tu entendimiento. Así que si tú no entiendes lo que estás leyendo, no te va a beneficiar en lo absoluto. Tú requieres una clara comprensión de la palabra para que ella te haga bien. Y hay muchos cristianos que tienen un tremendo conocimiento general de las Escrituras, pero cuando hablamos acerca de temas en particular, no tienen ningún tipo de profundidad. Todo es superficial y pueden citarte versículos, pero no han cavado, no han ahondado. Por lo tanto, no hay madurez allí. Hay conceptos espirituales tan importantes y algunas personas los desconocen porque sencillamente no han escudriñado la palabra. Ahora, quiero mostrarles algo. En Mateo, el capítulo 13, versículo 19, Jesús dijo, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y cambia o arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Aquí tenemos la parábola del sembrador, que también aparece en Marcos capítulo 4. Y aquí sí nos habla de 4 diferentes terrenos o tierras o corazones, ¿no?, que reciben la semilla de la palabra de Dios. Pero de estos 4 terrenos, solamente uno fue fructífero. O sea, el 25% de las personas que recibieron la palabra produjo fruto, o se benefició de la semilla de la palabra. Ahora, acá se está hablando del primer caso en particular de los 4, donde dice que la semilla cayó junto al camino. Y Jesús estaba diciendo justamente que si alguien oye la palabra y no la entiende, es semejante a un terreno que está al lado del camino, donde la semilla es pisada por aquellos que transitan por ahí, y hay mucho tráfico, es un sitio muy concurrido, y no es un buen lugar para sembrar. Ahora, esta es la explicación de la parábola, pero en los versículos 3 y 4 es la parábola original. Entonces les habló muchas cosas en parábolas, diciendo que aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras él sembraba, parte de la semilla cayó otra vez, ¿dónde? Junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. ¿Por qué las aves fueron capaces de devorar esta semilla? Porque ellas cayeron en tierra firme, en un terreno sólido, tierra dura. Había sido endurecida porque la gente había pisado allí una y otra vez. Este es un lugar muy transitado, muy ocupado, y no es el lugar donde tú debes morar. ¿A qué me refiero? Si queremos que haya fruto, debido a que la semilla se siembra en tu corazón, tú no puedes estar en un lugar de mucho ruido, tú no puedes estar rodeado, de la influencia mundana. Tú tienes que apartarte y separarte de manera intencional para seguir las cosas espirituales. No se puede meditar al lado de una vía concurrida. La meditación, dijimos, requiere de un esfuerzo, de un enfoque intenso y profundo. Por lo tanto, tienes que desconectarte del mundo que te rodea. Sí,
Deja tu celular a un lado, deja las redes por allá, abre tu Biblia y métete y bucea en las profundidades inagotables de la revelación de la palabra de Dios. Y allí es que tú recibes y descubres las verdades de la Biblia. Así que la meditación es una llave que abre tu entendimiento y que causa que la palabra se vuelva viva para ti. Y es allí que tú prestas atención a los detalles de las Escrituras. Esos detalles hacen toda la diferencia. Pensar las cosas a fondo produce madurez, porque tienes un gran entendimiento. Cosas que el lector casual y superficial jamás va a poder ver, porque están demasiado ocupados con las cosas del mundo. Así que, hermanos, tenemos que pisar los frenos, detenernos y concentrarnos en las cosas maravillosas que Dios ha puesto en el texto bíblico, para que capturemos el pleno impacto del mensaje divino. La gran diferencia que existe entre el lector casual o superficial y un cristiano maduro, espiritualmente profundo, es la meditación. Y eso lo hace todo, hace toda la diferencia. En la práctica de la meditación bíblica encontramos que avanzamos en el proceso de transformación y nuestra mente es renovada. Hermanos, la Biblia nos llama a que no seamos insensatos y no entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Lo que yo les estoy hablando a ustedes es la voluntad de Dios. Les he abierto la Biblia. Dios te está llamando a ti a deleitarte en su palabra y a meditar en ella. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermano, si tú honras la palabra y la obedeces, bendición sobre bendición se te va a añadir. No lo digo yo, Dios lo dijo. Lo que está escrito existe y su palabra es todopoderosa, es omnipotente, es poder de Dios para salvación y para bendición. Les he presentado claramente la palabra y la voluntad de Dios. Bienaventurados son aquellos que la oyen y la ponen por obra, para que seamos transformados y lleguemos a ser más como Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias. Señor, puedo decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, es mi deleite. La medito, pienso en ella a cada paso que doy. Gracias, Padre, porque tú has puesto delante de nuestros ojos el camino. Te agradecemos por tu consejo que vive y permanece para siempre. Nunca nos avergonzaremos de tu palabra. La honraremos, la creeremos, nos deleitaremos en ella y meditaremos en ella siempre. Gracias, Padre. Tuyos somos, te pertenecemos. Tu voluntad perfecta sea hecha en nuestras vidas, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú aún no has empezado el proceso, aún no has recibido a Cristo, te doy una buena noticia. Tú puedes empezar hoy día una nueva vida. Hemos hablado de la diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Así que si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, te doy la oportunidad para que lo recibas. Es la voluntad de Dios que todos nazcamos de nuevo. Así que ahí donde están, cierren sus ojos y repitan conmigo, hagan esta oración en voz alta. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Invoco tu nombre. Reconozco que hay un vacío en mi vida y quiero que sea llenado contigo. Jesús, sé mi Señor. Reconozco que me he apartado de ti. Perdóname. Creo que el Padre te resucitó para mi justificación. Recibo hoy perdón de pecados y el regalo de la vida eterna por la fe en ti, en tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios por su palabra.